Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Transmitiendo para ustedes a través de la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Ojalá nos acompañe con los extractos de la mañanera y también presentaremos a usted el panorama que se vive en el estado de Guerrero como invitados y principalmente usted, que es el actor de la noticia. 5518-7760, saludo el cambio de guardia de los ingenieros que hacen posible esta transmisión. Ingeniero, buenas tardes para tu persona, al colega Mejía en la coordinación y ustedes que son principalmente el actor de la noticia aquí en la señal de Radio Cañón. Son las 12:02. Vamos rápidamente a lo más importante que resalta la información de México y el mundo. A propósito de Guerrero, la gobernadora guerrerense Salgado detalló que al corte de este día hay 45 fallecidos después del paso de Otis, además de 47 desaparecidos. La Comisión Federal de Electricidad estimó que el martes 31 de octubre restablecerá el 100% del servicio eléctrico en Acapulco, y así lo expuso el presidente López Obrador. Son las 12:02. Ante el paso del devastador huracán Otis, el presidente instruyó adelantar los apoyos de los programas del bienestar en Guerrero para que, de ser posible, esta misma semana reciban los recursos adultos mayores y estudiantes, y adelanta también que se ampliará apoyos para jóvenes. Esto es muy importante porque, de acuerdo con un editorial la semana anterior de un medio impreso importante, decía que la población guerrerense y de Acapulco es rehén o sería rehén del crimen organizado, y estas fueron las palabras del presidente. En ese sentido, lo importante es que si el incentivo social, de asistencia social, llega en tiempo y forma, se le cortará el tiempo al crimen organizado para cooptar a los afectados de esta enorme y grave crisis. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que atiende a 18 menores de edad que fueron trasladados del Hospital General número 1 en Acapulco al de Pediatría del Centro Médico Nacional, tras las afectaciones del huracán Otis. Entre otras cosas, el plan Marina ya empieza a reparar los daños que dejó el huracán Otis en el puerto, y el ejército lleva las primeras toneladas de víveres a los más necesitados. Los guerrerenses reclaman la lentitud de acciones y priorización de las zonas turísticas, que, de acuerdo con la Asociación de Hoteles y Hoteleros de Acapulco, no se ve hasta abril del 2024 la reactivación de la zona devastada. A través de un comunicado de prensa, la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro anunció la suspensión de clases presenciales los días 30 y 31 de octubre, debido a mensajes de supuestas amenazas recibidas el viernes, día en que se realizaron elecciones para renovar la rectoría, y en las cuales resultó ganadora la directora de la Facultad de Química, Silvia Lorena Amaya Llano. México es un ejemplo a nivel mundial sobre estabilidad fiscal que puede tener un país pese a periodos de volatilidad o crisis económica, aseguró Ana Botín, presidenta ejecutiva de Santander. Tras la aprobación de la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, colegios de abogados expresaron su preocupación por las recientes acciones de los poderes ejecutivo y legislativo que ponen en peligro la seguridad financiera del máximo tribunal
la Suprema Corte. Y en los temas capitalinos, no escatimar recursos para la promoción turística de la capital y asignar una partida importante para este rubro con la finalidad de mejorar la infraestructura y los servicios, demanda la diputada local del PAN y presidenta de la Comisión de Turismo, Frida Guillén Ortiz. Entre confusiones y quejas por falta de información sobre el nuevo funcionamiento de la línea 1, prisas y no saber qué debe traer la tarjeta de movilidad integral para que no les cobren el transbordo, por lo que deben pagar otro pasaje, cientos de usuarios se adaptan este lunes a la dinámica que se mantendrá durante 10 días para realizar sus traslados de Pantitlán a Observatorio después de la reapertura del tramo 1 de la línea del metro IDEM. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, la COPRISEM, llevará a cabo los próximos 1 y 2 de noviembre operativos enfocados en la venta de alimentos e inmediaciones de panteones. La intención, según la Secretaría de Salud, es salvaguardar el bienestar de la población y evitar la propagación de enfermedades. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que se estrenó el nuevo tomógrafo del Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez, el cual podrá realizar estudios al año. Y en lo internacional, los precios de la carne alcanzan niveles récords en Estados Unidos, impulsados por el fuerte consumo, pero sobre todo una progresiva reducción, muy afectado por la sequía. Mary Skinner debe comer esta carne roja, apuntó su médico. Tengo una necesidad extrema de proteína, explica una sexagenaria al salir del mercado Grand Central de Nueva York. Ahí puede ser un tanto contradictorio porque créanme que la carne no es el único nutriente y es fácilmente sustituible. El presidente estadounidense Joe Biden urgió al premier israelí Benjamín Netanyahu a permitir la entrada inmediata de más ayuda humanitaria a Gaza y reiteró que debe cumplir con el derecho internacional que prioriza la protección de los civiles. De acuerdo con el comunicado de la Casa Blanca, al menos 8.306 personas murieron y 21.048 heridas en la franja de Gaza, controlada por el grupo Hamas. Esto derivado de los ataques de Israel, informó este lunes el portavoz del Ministerio de Sanidad, Ghassaf Ashraf al-Qadra, allá en la franja de Gaza. Son exactamente las 12 del día con 7 minutos y vamos a estar dando puntual seguimiento a este evento noticioso. Déjeme llevarlo rápidamente a la información que hoy sobre el particular presentó el periódico The New York Times, que ha dado seguimiento también a los operativos en la zona devastada de Acapulco. Y en lo internacional pues abrió con este tema de Gaza y el sitio de Gaza establecido por el gobierno de Israel, de acuerdo a la versión de este medio. Pero lo importante es llegar precisamente a donde hoy se hace un nuevo comentario y se presenta la información sobre el caso de Acapulco y cómo las líneas de navegación internacional, los cruceros y los grandes buques cisterna causan un efecto al cambio climático. La solución son barcos verdes, como se plantea, y es hacia donde se está apuntando hoy una salida para revertir la contaminación de los mares que causan las líneas internacionales de navegación. Y un caso de un senador corrupto en Estados Unidos es el de Menéndez, Robert Menéndez, quien buscó también cabildear para ubicar a incondicionales en el Poder Judicial. Es decir, eso no solamente ocurre en México, sino también en la Unión Americana. Y por favor, Israel, no te pierdas en los túneles de Hamas. Esto lo publicó el editorialista Thomas Friedman, quien es un experto del conflicto
en el Medio Oriente desde hace varios años. Y Roberto Patiño publicó hoy, I've seen it, dice, observo que Maduro podría perder la elección presidencial de Venezuela. Roberto Patiño es colaborador del periódico The New York Times y cree que pueda darse en Venezuela una alternancia, lo cual se ve difícil. Déjeme aterrizar antes de llegar a Guerrero, consultando por qué podría perder Maduro la elección presidencial. Eso pues se ve difícil, la verdad. Maduro podría perder las elecciones en 2024. Unas votaciones en las que todo, a pesar del control férreo del aparato bolivariano, afirma que Nicolás Maduro, quien lleva un decenio en el poder en Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez, es testigo del colapso económico, corrupción, incremento de la pobreza, la destrucción ambiental y la represión estatal de los disidentes y la prensa, lo cual propició un éxodo de 7 millones de venezolanos, algunos de los cuales se encuentran en el territorio mexicano. Venezuela, en la encrucijada, definirá su próxima década y tendrá consecuencias cruciales para el mundo. En las elecciones del 2024, Maduro podría perder siempre y cuando la oposición participe unida, la comunidad internacional siga implicada y los ciudadanos se sientan inspirados en la movilización. De acuerdo con encuestas recientes y una participación masiva en las primarias de la oposición del 22 de octubre, que favorecieron a María Corina Machado, exdiputada de Venezuela, un sólido primer lugar como candidata unitaria. En el segundo caso, el régimen no impidió judicialmente ni con violencia que se celebraran esas elecciones primarias, entre otras cosas. Pero ese es el panorama que se ventila en Venezuela, donde, créanme, hay posibilidades para una alternancia en las elecciones del 2024. Y solo para cerrar este tema de Guerrero, hay una crítica que el periódico The Oregonian presentó hoy hacia la forma como se distribuye la ayuda a los damnificados de Acapulco, entre otras cosas. 12:13. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Recientemente fue electo como secretario general de la Asamblea de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, el doctor Luis Armando González Plasencia. Él fue ombudsman citadino también, exrector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, al frente de este órgano para el periodo 2023-2027. La elección fue en la 30ª sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, encabezada por la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional y presidenta del Consejo Regional del Área Metropolitana, Rosa María Torres Hernández, con la presencia del subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Borges, quien llevó la de la titular de CEP, la doctora Leticia Ramírez Amaya, directora general de Educación Superior e Intercultural, Carmen Rodríguez, entre otros. Es importante destacar que las universidades se encuentran en un periodo crítico. 7 universidades públicas en riesgo de quiebra, y esto antes de que el Congreso se pronuncie en materia presupuestal hacia el 2024. Las universidades públicas del país acumularon un déficit de 30,000 millones de pesos para cubrir salarios, prestaciones de fin de año, el pago para hacerla gratuita y universal y recursos para el mantenimiento de la infraestructura. Son las causas que llevan a esta situación sin salida. Entonces, quiebra de las universidades públicas
en la víspera, así podríamos denominar, y hay que ver cuáles son las que se encuentran, y sume usted el régimen de pensiones, pero la quiebra, en todo caso, acecha a las universidades públicas. El riesgo que esto conlleva es terrible. 7 están en riesgo de quebrar debido a que el presupuesto acumula un déficit de más de 30,000 millones de pesos. Durante los 5 años del gobierno actual se cancelaron fondos extraordinarios y, entre otras cosas, se incumplió en términos de otras mermas que propiciaron el déficit presupuestal. Vía telefónica se encuentra el doctor Luis González Plasencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Gracias, doctor, por aceptar esta comunicación con Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes para ti y para tu auditorio. ¿Podrían ser, doctor, entre otras causas que ubican en la quiebra a varias universidades públicas, el hecho que el gobierno federal no cumpliera en la entrega de fondos extraordinarios y con ello ahondara el déficit presupuestario de las universidades? Mira, la verdad es que es un problema estructural que tiene que ver con la forma en la que se manejaban las relaciones con los sindicatos. En otros tiempos, donde había dinero, pues no había tanto problema en prometer, por ejemplo, jubilaciones dinámicas, esquemas de jubilación a muy temprana edad, etcétera. Y eso poco a poco se fue comiendo, digamos, el presupuesto ordinario de las universidades. Ahora a eso hay que sumar lo que tú comentabas, que aunque se ha mantenido la promesa presidencial de no reducir los presupuestos, la verdad es que ello ha ocurrido tomando en cuenta solamente el deflactor del PIB, que ha quedado por debajo de la inflación año con año y que ha generado entonces un déficit de cerca de 13,000 millones de pesos. Si le sumamos a eso lo que las universidades no recibieron por la vía de los programas extraordinarios, entonces el déficit se va a cerca de los 30,000 millones de pesos. Eso es lo que está poniendo en riesgo hoy en día a un número de universidades que podrían entrar en eso que han llamado quiebra técnica, ¿no? Tengo que decirte que al principio del sexenio eran 10 universidades las que estaban en esa situación. En este preciso momento son 6 universidades las que están en riesgo, pero se podría sumar una más y eventualmente se irían sumando cada vez más universidades a esa situación si no se otorga el presupuesto que estamos solicitando, que es de 7,000 millones de pesos, que es la mitad del déficit que te comentaba yo al principio. Ahora, ¿qué respuesta reciben por parte del Congreso en los términos de la aprobación del paquete presupuestal 2024 a la fecha, doctor? Y si fue necesario cabildear o ya son recursos etiquetados por la Secretaría de Hacienda para las universidades. Sí, hemos tenido una buena respuesta. Hay que decir que ha habido apertura de la Comisión de Presupuesto. El diputado Erasmo González, que es su presidente, nos ha recibido en un par de ocasiones. Estuve yo hace unos días en la Cámara de Diputados exponiendo esta situación que estamos comentando ahora y bueno, esperando que ahora la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto, logre recuperar por lo menos esos 7,000 millones de pesos que les estamos solicitando para frenar el déficit y para tratar de encontrar un camino de salida en el mediano plazo a estas universidades y a otros requerimientos que tenemos para, digamos, ponernos a la altura, sobre todo después de la pandemia que ocasionó diversos estragos en la infraestructura, nos mostró el rezago que tenemos en términos de capacitación para el uso de nuevas tecnologías. Necesitamos una infraestructura de Internet también que nos permite estar a la altura de los tiempos, etcétera, ¿no? Entonces,
ahí ha habido buena respuesta. Esperamos que la Comisión de Presupuesto también, digamos, entre en contacto con la Secretaría de Hacienda y le haga ver la necesidad de que se asigne presupuesto a los rubros que pedimos. Entonces, doctor, una parte crítica de este déficit o quiebra técnica de 10 universidades es el régimen de pensiones y jubilaciones. Sí, que como sabes, Federico, es un tema nacional. Ese ha sido un problema nacional, pero aquí poco hemos puesto a discusión y conocimiento de las y los diputados que las universidades empezaron hace tiempo ya a tratar de revertir esta problemática. Antes se contaba con un fondo especial para apoyar las reformas legales que se fueron emprendiendo en diversas universidades y que lograron sacar a varias, no solo de la crisis, sino, digamos, que lograron sanear suficientemente sus sistemas de pensiones. Esto no ha ocurrido en otros sectores del país, es decir, lo que han hecho las universidades es realmente ejemplar, ¿no? Naturalmente, la diversidad de las universidades, los contextos en los que están, las relaciones sindicales que tienen cada una, bueno, pues van haciendo complejo el asunto, pero se ha agudizado el problema desde que se perdió ese fondo, ¿no? Desde que se dejó de otorgar ese fondo. Por eso lo estamos solicitando nuevamente. ¿Cree que al concluir el actual periodo ordinario y el último realmente de estas 65 legislaturas se recupere el fondo? Ojalá que sí. Estamos ahora en la espera de la decisión de la Comisión de Presupuesto. Esperamos de verdad que hayamos logrado sensibilizar a los diputados. Mira, nuestro planteamiento es que la educación superior es un tema estratégico, de la importancia que tienen otros proyectos como el Tren Maya o el corredor interoceánico. Y lo es porque la preparación de nuevos profesionales, la exigencia de nuevos perfiles está a la vuelta de la esquina. Y necesitamos estar a la altura de lo que todos estos megaproyectos están exigiendo en términos de preparación profesional y de actualización tecnológica. Entonces, para nosotros es muy importante que se vea que lo que solicitamos no es para nuestras universidades, es para la educación de estos jóvenes que ya están saliendo y que tendremos que seguir egresando en el futuro inmediato para que se pongan a la vanguardia de lo que requieren pues los nuevos proyectos que se están echando a andar. ¿A cuántas instituciones representa la ANUIES y un total de cuántos miles de alumnos en este sistema de enseñanza superior, doctor? Mira, somos 211 universidades que tenemos una matrícula, déjame tratar de recordar, dame un minuto aquí, lo voy a consultar con mi... Mientras le informo a la audiencia y recuerdo que el doctor Luis González Plasencia es el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y previamente fue el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Nos habla el doctor que pues está representando a un total de 211 universidades al frente de la ANUIES y la promesa presidencial por no reducir los presupuestos dentro del PIB o debajo de la inflación es algo que podría incidir en el corto plazo en este total de universidades, pero están en quiebra. Prefirió, desde esta perspectiva, los representantes de la ANUIES acudieron a la Cámara de Diputados a defender el presupuesto de todas las universidades e institutos tecnológicos públicos estatales, principalmente las 211 que forman parte de la ANUIES. Y dijo el doctor, solicitaremos al menos un incremento extraordinario de 7,000 millones para atender áreas urgentes como la recuperación de la política salarial de 2024, el Fondo Solidario para Infraestructura, Equipamiento y así evitar la quiebra de las universidades. En esta información coincidieron por lo menos
11 medios impresos del país, y por ello, en atención a su planteamiento audiencia, platicamos hoy con el doctor Luis González Plasencia, quien también fue el ombudsman capitalino. En riesgo, pues, de quiebra universidades públicas del país, y el sistema de pensiones es algo que se tiene que ver, no puede pasar ya inadvertido, y también denota la preocupación por la situación crítica que enfrentan las universidades públicas. No hay forma ya de cubrirlo, pero tampoco se puede atentar contra el patrimonio legítimo de los trabajadores sindicalizados, del personal de confianza y el personal académico de la máxima casa de estudios de la UNAM, y a partir de ahí de todas las demás, o 212 que representa la ANUIES, que generalmente consulta a la Comisión de Educación o de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y finalmente aterriza con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso de la Unión. Ahora sí, doctor, hice esta paréntesis para escuchar la información o la respuesta adicional al planteamiento de Radio Cañón. Sí, gracias. Mira, son 211 universidades de las que tenemos, que crecerá seguramente el año que entra a 216 por las que están ingresando ahora, y nosotros contamos con casi el 60% de la matrícula total de educación superior del país, es decir, 6 de cada 10 estudiantes que están cursando una licenciatura o un posgrado en una universidad, en una institución de educación superior de las que están afiliadas a la ANUIES. Así que bueno, te puedes imaginar el tamaño de la necesidad que implica pertenecer a las principales universidades mexicanas, con la expectativa de poder cursar una carrera que te permita tener, digamos, una formación profesional sólida, y llegar y ver que todavía tienes que pagar cuotas a pesar de la oferta de gratuidad que tuvimos en el año 2019. Recordarás que se incorporó en la Constitución, en el nuevo artículo 3º, esta obligación de gratuidad para el Estado mexicano. Pues no la hemos podido cumplir porque todavía el fondo que se prometió para esos fines no se ha otorgado. Ahora, en este planteamiento final, doctor, ¿qué han hecho las universidades, que han puesto de su parte para revertir este déficit, y se contempla, ya dijo que no, una cuota, un incremento, una cuota específica para revertir una situación que afecta a millones de estudiantes, al personal académico y particularmente el déficit que mantiene su tendencia a la alza? Mira, qué bueno que me haces esta pregunta, porque a principios del sexenio gravitaba sobre las universidades el fantasma, te recordarás, de la estafa maestra. Y bueno, pues existía esta percepción de que en las universidades había corrupción y había un exceso en los gastos, etcétera. Bueno, todo eso se ha venido corrigiendo. La Auditoría Superior de la Federación ha sido cada vez más estricta, ha detectado dónde están los desvíos, los errores, que nos hemos dado cuenta son más errores que desvíos en realidad en la presentación de las cuentas públicas. Los planes de austeridad a los que nos hemos sujetado, la verdad es que han sido un ejercicio de disciplina en el gasto muy importante. Cada vez tenemos más universidades, deben ser ya cerca de la decena de universidades que tienen 0 observaciones con la Auditoría Superior de la Federación. Eso sin contar el valor social que tienen las universidades. Ahora mismo, por ejemplo, frente a la tragedia de Guerrero, a través de la ANUIES nos hemos estado organizando las universidades para el acopio de ayudas, hacérselas llegar, no solo en este momento en el que es muy importante hacerlo, sino a mediano plazo, porque la reconstrucción va a requerir tiempo. Pues estamos poniendo el talento universitario, como lo hicimos durante la pandemia, el talento, el equipo,
En fin, hay una responsabilidad social en las universidades que es muy importante tener en cuenta. Doctor, agradeciendo el tiempo que dispone en esta ocasión como secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, algo que desea agregar para conocimiento de nuestra audiencia, no abordado en las preguntas. Sí, bueno, simplemente destacar que se da una situación paradójica en la que mientras más hacen las universidades por la sociedad, menos apoyo reciben, ¿no? Entonces, ojalá que eso se resuelva pronto y que de cara al próximo sexenio podamos tener una política de financiamiento que sea mucho más sólida, estimado Federico. Una mejor política de financiamiento. Qué gusto saludarlo, doctor Luis González Plasencia, al frente de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUYES. Espero que estas entrevistas, cuando su agenda le permita, sean recurrentes para orientar a nuestra audiencia. Con muchísimo gusto, cuando tú quieras. Gracias, doctor. Buenas tardes para usted. Son las 12:33. No se vaya, hay más aquí en Radio Cañón, 760-5518, 7760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:36 y ya conocido el informe preliminar sobre la situación que impera en Guerrero, continúan las preguntas y las dudas que embargan a la sociedad civil. Otis fue tan destructivo como la explosión en Líbano. Recordarán aquella que hace un par de años causó conmoción internacional. Tras el paso de Otis en Guerrero, los daños se concentran principalmente en el puerto, pero esto no deja de pasar inadvertido y alcanza a Coyuca. El secretario estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo, afirmó hace unos días que las afectaciones del Otis en Guerrero se centran únicamente en el puerto de Acapulco, pero también alcanzaron a Coyuca. Las comunicaciones se restablecen lentamente. El primer informe por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana era de un elevado número de víctimas. El municipio y el sector salud quedaron afectados en el denominado C5, totalmente dañado. Además de que toda la avenida en la costera, la tradicional, tiene edificios destruidos, árboles caídos, lo que usted vio la semana anterior. Es más, a través de las redes logramos observar el ojo del huracán y la forma como se desplazó. Pero en síntesis, la región de Tierra Caliente en Guerrero también sufrió por el paso de Otis y se emitió la declaratoria de emergencia para Guerrero. Esto hay que destacarlo. La declaratoria de emergencia para atender las afectaciones ocasionadas por Otis. La gobernadora, a través de sus redes sociales, extendió la declaración de emergencia, a través de la cual se fijan las condiciones para acceder a recursos federales del programa para la atención de emergencias. Esto por amenazas naturales. En los primeros minutos del miércoles, cuando Otis impactó con vientos de 280, algunos dicen que 310 kilómetros por hora, generando una devastación incuantificable, aunque ahora parece que ya los datos se están dando a conocer ahí. En lo relativo al total de muertos, que podría ya superar los 50. Revisando la infraestructura hotelera, se piensa que el restablecimiento de Acapulco podrá estar, pero hasta abril del 2024, entre otras cosas. Y continúan las críticas hacia los 3 niveles de gobierno, y los 3 niveles de gobierno también responden a quienes se han empeñado en ello, en destacar lo que ahí ocurre. Roberto Arroyo Matus, el secretario de Protección Civil, advirtió de la inminente llegada de Otis. Eso es la versión pues que presentamos a ustedes,
previo a su impacto en tierra. Si esto es así, entonces el gobierno, uno de los 3 niveles, el estatal, cumplió en tiempo y forma con ello. A propósito de esa enorme devastación, el Otis y su explicación a través del secretario de Protección Civil queda ahí. Se emitió una recomendación previa para que la gente se resguardara. Es lo que leo en este momento. El huracán Otis y los destrozos con vientos de 250 kilómetros por hora y bajo agua, inundadas diferentes viviendas que alcanzó a todos. En las redes sociales se mostraron videos, no sé si creerlos o no, pero en algunos casos se observan los daños que fueron reportados por turistas en los hoteles de las diferentes zonas de Acapulco, la inundación de sus habitaciones, la caída de plafones y lo que fue ya y quedó ahí para el recuerdo, los hechos registrados en la Miguel Alemán y la Cuauhtémoc, las decenas de automóviles varados y la zona Diamante de Acapulco, donde ocurrió la mayor afectación. Vamos a hacer un poco de historia, cómo se construyó el Acapulco. A ver, le voy a decir a usted, Zedillo dona a Diego Fernández, a ver si es cierto o nos podemos equivocar, de Ceballos, Punta Diamante, porque este fue un debate ya del distante 1996. Terrenos de Punta Diamante, ahí está. Vamos a ver lo que dicen un semanario y un diario de circulación nacional. ¿Quién es el dueño de Punta Diamante? Diego Fernández de Ceballos Ramos, quien nació en 41 en la capital, el tercero de 15 hijos de José Fernández de Ceballos Martínez, es el dueño de Punta Diamante. Vamos a recordar a usted este debate que volvió a surgir aunque él radica en San Juan del Río. Diego Fernández y su hermano son reconocidos no por su bonomía, sino por su afán de lucro que los llevó a cobrar a quienes se les encuentran en la calle principal y piden una foto. Entonces, déjeme llevarlo y ahí se explica por qué el crecimiento anárquico en la Punta Diamante, donde hay hoteles de 5 estrellas, o si las hay mayores lo desconozco, pero si usted deseaba pernoctar en alguno de ellos, tendría que desembolsar 40, 50 y hasta 90 mil pesos diarios. Y aquí dice esto, no se ha negado, fue a través del expresidente Salinas como consiguió los terrenos de Punta Diamante, donde se edificaron hoteles, casas y condominios de lujo. También fue mediante esas vinculaciones con el grupo del expresidente como se apropiaron de grandes extensiones en Querétaro, pero el tema es Punta Diamante. Y recordarán que como respuesta a la investigación que se le seguía, el jefe Diego Fernández participó en aquella trampa que pusieron al jefe de la Ciudad de México, López Obrador, con las grabaciones de Carlos Ahumada a algunos de sus colaboradores. Diego Fernández fue el candidato en 94 y su silencio y desaparición del escenario político permitieron al presidente Zedillo recuperar el terreno perdido después de un primer debate en el que Diego Fernández resultó ganador absoluto ante Cuauhtémoc Cárdenas y el propio Ernesto Zedillo. Punta Diamante, el gran negocio de Diego Fernández o la gran concesión que el gobierno del presidente Salinas dio a Diego Fernández de Ceballos solo por enfrentar abiertamente a Cuauhtémoc Cárdenas en el debate de
1994. Muchos aquí ni siquiera nacían, pero eso ocurrió y lo estamos refrescando a la audiencia. A ver, vamos exactamente, cerca de los 2 lotes propiedad de Diego, se construyen desde hace 10 años una zona exclusiva de condominios y hoteles de gran turismo, en una zona en la cual no se debió desarrollar lo anterior. Finalmente, bajo escritura 348 de 93, por el notario público 15 Sergio Olvera de la Cruz, el federatario de confianza de Ruiz Massieu, habla de los terrenos expropiados y luego cómo se enajenaron en beneficio de particulares, como acusó el actual senador Félix Salgado, que fueron adjudicados por la promotora turística de Guerrero al jefe Diego Fernández de Ceballos. Y ahí una parte de la tragedia que vivió Acapulco hace unos días. Así lo dice Lamón. Don Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. No, platicaba audiencia con ustedes acerca de Playa Diamante. De acuerdo con el exdiputado Félix Salgado Macedonio, el Contralor General del gobierno de René Juárez, José Manuel Armenta Villegas, fue asesinado con ráfagas de rifles de cuerno de chivo cuando quería poner orden a gente del Grupo Mexicano de Desarrollo. Es decir, los terrenos de Punta Diamante son irregulares y si existe el Estado de Derecho en México, se tiene que aplicar extinción de dominio contra todos estos que arrasaron, devastaron una zona de equilibrio frente al ingreso de huracanes. Centenares de ejidatarios afectados por las expropiaciones, auténticos dueños de los terrenos que valen millones de pesos, pero ¿saben qué? Desde que el extinto José Francisco Ruiz Massieu era gobernador de Guerrero, esto fue del 93 al... Él llegó en 93 a gobernador de Guerrero y dejó el encargo para... No, antes, 86-93 y 93-99 Rubén Figueroa, pero en el 80 y... A ver, vamos por tiempos, 86-93, José Francisco Ruiz Massieu gobernó Guerrero y dejó de manera a un interino para asumir la Secretaría General del PRI. Pero en ese intervalo, estos terrenos de Punta Diamante se compraban en 3 pesos y a la fecha tienen un valor incalculable, vamos a dejarlo en 4 o 5 mil dólares, de 3 pesos en que ellos le compraban bajo presión a los ejidatarios, quienes después fueron despojados de sus tierras, que ahora valen millones, de acuerdo con esta investigación, y se espera que las autoridades le regresen sus propiedades, algunos enmontadas y sin ninguna utilidad pública, como se argumentó en el decreto expropiatorio de Ruiz Massieu, entre las que reclaman más de 40 nietos del patriarca de Puerto Marqués, Sabino Palma. Hay que buscar a Sabino Palma, porque seguramente, no a él, sino a sus nietos, los nietos de Sabino Palma nos dirán la verdad de cómo se entregaron estos terrenos, estos predios que contribuyen al equilibrio ambiental a privados como Diego Fernández de Ceballos. No sé si la audiencia esté de acuerdo entonces que la extinción de dominio sea una medida necesaria para asegurar una expedita recuperación del puerto de Acapulco, ahí donde no vive la mayoría de la población, pero sí viven en la, vamos a ver esto, en la Luis Donaldo Colosio y Coloso. Cuando usted va a Acapulco y ha abordado un taxi azul y Coloso, asentamientos irregulares y afectados por Otis de Acapulco y eso sí, sitiados por el crimen organizado. Entonces, si esto es verdad lo que dice su servidor, unidades habitacionales sin leyes ni reglamentos, fue una barbaridad en el tema de corrupción. Por eso, colegas destacados en su Twitter, como Joaquín López Dóriga,
destacaban, por ejemplo, la devastación, esto lo hizo en su cuenta de Twitter, que vivió Luis Donaldo Colosio y la Coloso, que quedaron convertidos en verdaderos basureros, principalmente la colonia Luis Donaldo Colosio. Hay que mencionarlo esto, afectada por el Otis. Pero la gente no tiene la culpa, sino los desarrolladores inmobiliarios que los estafaron, le tomaron la cara al llevarlos a estos sitios como son las unidades habitacionales de la Colosio. Vaya, la Universidad Nacional Autónoma de México también se pronunció en su momento sobre la expansión territorial anárquica del puerto de Acapulco y que dejaría en algún momento, ya conocido como por el paso de Otis, tragedia en pérdida de vidas humanas, además de materiales. La estructura urbana y puerto de Acapulco está determinada primordialmente por la actividad turística, sí, ya lo sabemos, pero hay diferentes espacios urbanos con diferencias en calidad de servicios y densidad de población. Ahí tiene el caso de la Luis Donaldo Colosio y Pichilingüe, que es otro ejemplo de elevada corrupción. Y para regresarnos a la historia, Acapulco fue planteado en el gobierno de Miguel Alemán como un destino de playa, generador de divisas para el país, y por lo tanto fue la primera ciudad planificada. En 36 se elaboró el primer plano regulador del puerto de Acapulco, pero de haberse respetado y no permitir la invasión de colonias y asentamientos irregulares, posiblemente esta tragedia en el puerto debió evitarse. Déjeme hacer algo más de historia. En los 80 y 90, nuevas áreas fueron urbanizadas, pero ahí atentando contra el uso de suelo no comercial. Y por lo tanto, ya en el 2000, el 42% de la población de Acapulco residía en el área denominada anfiteatro, el 46% en el Valle de la Sabana y el restante en Renacimiento, Coloso y Cayaco, y solo el 2% de ellos en Acapulco Diamante y Pie de la Cuesta. Esas son las grandes diferencias sociales que caracterizan a los residentes de Acapulco. La zona Diamante y en Llano Largo se ejecutaron un gran número de desarrollos habitacionales, pero también con una clara tendencia de corrupción, y por ello de nada sirvieron las políticas de planeación urbana creadas para el puerto desde 1931. Vean entonces, ahí participaron personajes como el arquitecto Carlos Contreras, pero de nada sirvió ese sentido de planeación para cuando llegaron otros gobiernos como el de Rubén Figueroa Alcocer, Rubén Figueroa, quienes convirtieron a Acapulco y a Guerrero en otra empresa de sus negocios. Entonces hay responsables en la historia frente al caos que vive actualmente el puerto. Los nombres están, la extinción de dominio tiene que alcanzarlos, y no solamente como escuché, si es que esto es cierto, si esto es real, que el fin de semana se aventuró el representante de inquilinos residentes en la zona privilegiada de Acapulco, y al llegar o pasando Chilpancingo se le encuentran con la Guardia Nacional, y según el relato de esta persona, son amenazados sus camionetas averiadas por esos integrantes. Por lo menos hasta el momento, la Secretaría de la Defensa no tiene su versión o reconocimiento a esas indebidas faltas, y vamos a ver qué se desprende en las próximas horas. Pero ahí tiene usted el origen de los gravísimos problemas que ahora inciden en Protección Civil, que afectaron a Acapulco desde la entrada del Otis, y que seguramente obligarán a la autoridad a cancelar cualquier desarrollo inmobiliario en Acapulco a partir del Otis. Ya no es posible construir nuevos rascacielos
y arrasar o devastar la zona de reserva. Así lo hicieron antes y el resultado fue ese. Otis pegó durísimo, no había ya ninguna contención, ni en mar, ni en tierra, ni en montaña, y por ello es que continúa elevándose el número de víctimas. A través de este arquitecto Ortiz Rubio se creó la primera comisión para el desarrollo del puerto a cargo de el arquitecto Carlos Contreras. El gobierno municipal ofertaba terrenos a precios bajos y a partir de esa falta de conocimiento de la ley urbana fue como Acapulco creció de manera anárquica, y toda la parte alta que ve usted y donde infortunadamente al carecer de un drenaje bueno, pues todo el vertedero de mugre llega de la parte alta y se va a la bahía. Y todavía hay recomendaciones de organismos de salud para que se abstenga cuando era propicio el capitalino a ingresar a la bahía porque está elevadamente contaminada. En fin, parte de la historia de los hechos que infortunadamente tienen como desenlace la peor tragedia del puerto de Acapulco desde su puesta en marcha ya en el 1927. Son las 12:58, llegamos a la parte final de este servicio informativo de Radio Cañón. Siga con su amplia, variada e incluyente barra de noticias y otros programas que le permitirán a usted desarrollar contenidos para una mejor toma de decisiones. 12:58, gracias ingeniero por todo tu apoyo, gracias al colega Mejía. Esto es Radio Cañón Meridiano. Así lo dice Lamón. Don Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.